Vamos a ver, ay, ahí que vamos a ver algo de cómo dar malas noticias en medicina. Ah, creo que es mi teléfono. No es que dijo eso. Creo que es algo que todos tenemos que conocer, seamos de la especialidad que seamos, pues tenemos que conocer cómo dar la información médica. Eh, Vamos a ver, pues de aquí de dónde lo doy para que. Sí, pues ahí le di, pero no. No, ¿con cuál le diste? Ah, ok, muy bien. Bueno, pues sabemos que la atención paliativa se enfoca en mejorar la calidad de vida de las personas, ya sean adultos o niños, que antes, cuando recién empezaba todo esto aquí en México, porque por supuesto que los cuidados paliativos son desde hace mucho un cuidado activo en muchos otros países, sin embargo, en nuestro país, desde el 2009 en que empezó la legislación en nuestro país, pues todo el mundo pensaba que la atención paliativa era exclusivamente para pacientes geriátricos o para pacientes al final de la vida, porque relacionaban pues la edad con pues ya se va a morir, ¿no? Sin embargo, sabemos que pueden ser inclusive niños que tienen enfermedades incompatibles con la vida que pueden requerir atención paliativa desde el momento del nacimiento, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente anencefálico o un paciente con una malformación cardíaca que va a tener un índice pronóstico de vida limitado a algunas horas o a veces algunos meses, etcétera. Sabemos que hay pacientes pediátricos que también requieren este tipo de atención. Y no solamente terminales, sino también paliativos tempranos, como lo platicábamos en una de las sesiones, en donde los pacientes requieren una atención a lo largo de los años. Por ejemplo, un paciente con parálisis cerebral infantil, pues va a requerir atención paliativa, no terminal, pero sí con alguna disfunción pues motora o cognitiva que va a requerir ciertos cuidados a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, esto se encarga de prevenir el sufrimiento a través de la identificación temprana, una evaluación correcta y el tratamiento del dolor y otros síntomas asociados a la enfermedad terminal o a la disfunción orgánica que tenga el paciente, pero que además también involucra la parte psicosocial o espiritual, no nada más del paciente, sino también de la familia, ¿no? Son aplicables de manera temprana en el curso de cualquier enfermedad crónica y puede utilizarse con otros tratamientos paliativos, ya sean oncológicos o ya sea reumatológicos o de cualquier área de la medicina, por ejemplo, renales. Todos los pacientes, por ejemplo, que están en diálisis peritoneal o que están en hemodiálisis, que requieren, digo, soporte para esta parte de la función renal, pues son pacientes en cierta forma paliativos porque muchos de ellos no son candidatos, por ejemplo, a trasplante renal, que ese sería pues la solución real del problema, ¿verdad? Entonces se convierten en pacientes paliativos tempranos y pues también son independientes del pronóstico y no se limitan a la fase terminal. Alrededor del 75% de las personas en México van a morir a causa de una enfermedad crónica evolutiva, ¿verdad? De alguna disfunción de algún órgano, y la mayoría van a fallecer sin haber recibido asistencia paliativa cuando podrían haber sido adecuadamente identificados de forma temprana y darles ese tratamiento de soporte tanto al paciente como a la familia. El hecho de detectar precozmente la necesidad de atención paliativa posibilita la planificación del proceso asistencial del paciente y de no hacer tratamientos exhaustivos, ¿no? Lo veíamos aquí a través de este código que se pretende implementar aquí en el hospital, de este código PALE, que sería de mucho beneficio, pues para no estar repitiendo y ya que quede el paciente identificado como un paciente paliativo y no hacerle maniobras exhaustivas, ¿no? Con una atención pues más integral, respetuosa y también que los pacientes y la familia queden con una sensación de sí una atención, porque muchos de los pacientes quedan con una sensación de que no se me atendió de forma adecuada o ya no me querían hacer nada, o la atención paliativa es cuando ya no quieres hacer nada. Mismo nosotros tenemos esa estigmatización de, ay, no, paliativos es cuando ya no hay nada que hacer, pero realmente pues hay muchas cosas que se pueden hacer en el paciente paliativo, simplemente en información hacia el paciente y la familia. Vamos a hacer algunas definiciones que creo que tienen que quedar claras en la atención general de los pacientes, no nada más en la atención paliativa. La enfermedad terminal es aquella que se encuentra un límite en el pronóstico de vida, es decir, que de acuerdo a los criterios de evaluación de la disfunción de algún órgano, el paciente tiene un pronóstico de vida limitado a menos de 6 meses. A veces pueden ser 9 meses, pero que está limitado. Les habrá tocado mucho escuchar pacientes
que dicen, no, a mí eso me dijeron que iba a durar 6 meses y tengo 3 años. Pues muchos médicos dan esta información de forma inadecuada, sin saber que un paciente paliativo tiene que hacer varias escalas desde el punto de vista de criterios médicos que señalen una disfunción orgánica, más criterios de escalas de funcionalidad para determinar realmente que el paciente tiene un pronóstico de vida limitado menor a 6 meses. No porque tenga una enfermedad avanzada, metastásica o grave, ajá, como el paciente que veíamos del ACV ayer, quiere decir que ese paciente va a durar 6 meses, ¿verdad? O sea, puede ser un paciente grave, mas no terminal. Entonces, enfermedad terminal, tenemos que saber que si es un paciente que de acuerdo a su fragilidad y a las condiciones de las escalas de funcionalidad y de criterios de inclusión para enfermedad terminal de algún órgano, va a tener un pronóstico de vida limitado. Enfermedad oncológica en fase terminal, pues es secundaria, específicamente a un cáncer que ya se encuentre con estos criterios cumplidos, ¿verdad? O sea, puede haber una enfermedad oncológica avanzada, mas no terminal, sí. Pero ya cuando se dice terminal es que cumple con todos los criterios. Y enfermedad no oncológica en fase terminal es enfermedad o insuficiencia crónica de algún órgano no reversible, independientemente de la causa primaria que lo originó, en el estadio más avanzado y sin respuesta al mejor tratamiento disponible y sin posibilidad, en el caso de la no oncológica, de un trasplante del órgano. Otra área también que tenemos que saber es que la situación de agonía, esa sí es la única fase de la enfermedad terminal que ya dijimos que dura 6 meses a 9 meses. La etapa agónica es la única que es irreversible, es decir, a lo mejor en la enfermedad terminal podemos tener exacerbaciones, ustedes lo han visto, llega a urgencias otra vez por una exacerbación, en los últimos 6 meses tiene 4 o 5 ingresos o tiene exacerbación de algún síntoma, se deshidrata o tiene un cuadro de una neumonía, o sea, tiene exacerbaciones de otras enfermedades relacionadas o complicaciones propias de un paciente con vulnerabilidad, pero la situación de agonía es cuando ya tenemos una escala de Menten, que es la que nos sirve a nosotros para determinar que el paciente está en situación agónica, que ese paciente va a declinar de manera funcional hasta llegar a la muerte en un periodo de 7 a no más de 15 días. Entonces, la etapa agónica, pues, va dentro de la etapa terminal. La eutanasia es importante conocer que es una parte en nuestro país que es ilegal y no es lo mismo que sedación paliativa, porque se van a encontrar por ahí muchos familiares que dicen, no, es que nosotros preferimos que le hagan eutanasia, etcétera. Desde el punto de vista ético, cada quien de nosotros puede tener una idea acerca de la eutanasia. Sin embargo, en nuestros países es algo ilegal. Aquí no vamos a platicar de cada quien que piense, ¿no? Pero sí saber que la eutanasia es una dosis letal de medicamentos aplicada en el momento para matar al paciente en ese momento. Sí, es decir, yo voy y voy a poner una medicación en el paciente para producir el fallecimiento en los siguientes minutos. Esa es la eutanasia, ¿ok? Y con el supuesto, desde el punto de vista de las personas que están de acuerdo con este hecho, de que es para que el paciente no sufra, ¿no? O sea, o para que el paciente no esté eh, con una calidad de vida mala. Ese es el supuesto que tiene la gente que está de acuerdo con la eutanasia. Y es el acto de acabar con la vida de otra persona a petición de él, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, hay otra cosa que se llama suicidio asistido, es decir, quien le da los medios a este paciente para fallecer en el momento, ¿no? Ese sería el suicidio asistido. La obstinación terapéutica es lo que antes llamábamos encarnecimiento terapéutico, y es decir, que hacer tratamientos desproporcionados o inútiles o futiles con el objetivo de alargar la vida a toda costa. Es decir, lo tengo que salvar, no me importa en qué condición tiene y si cumple con criterios o no, es en un paciente no evaluado, sí, pero voy a hacer todo lo posible por sacarlo adelante, que era lo que hacíamos anteriormente, o lo que nos enseñaba en la Facultad de Medicina, es que yo, o sea, tengo que salvar a este paciente, ¿no? O sea, independientemente de que esté nada más prolongando la agonía, ¿no? Esa es la obstinación terapéutica. Entonces sabemos que durante una enfermedad progresiva, una enfermedad de curso evolutivo prolongado, pues hay etapas, ¿verdad? En donde nosotros vamos a ver que hay el manejo de soporte, el cuidado paliativo, ¿verdad? Ya cuando están más cercanos a la muerte o cuando ya están en una etapa ya inminente de muerte, y que esto, pues, conforma una enfermedad avanzada o paliativa, ¿no?
¿Cuándo se debe empezar el tratamiento paliativo? Cuando nosotros o nuestro paciente cumpla con criterios de atención paliativa, aunque no sea terminal. Por ejemplo, el paciente que les evalué hace unos días, que es un paciente que tenía un ACV isquémico, pero ya tenía, creo que 2 previos, ¿verdad? En un periodo de menos de un año y había tenido algunas complicaciones, etcétera, pero que no estaba con criterios para enfermedad terminal en este momento, de disfunción de ningún órgano, incluso el cerebro, nada más tenía una evaluación de criterios de enfermedad neurológica terminal, no con todos los criterios propiamente, ¿verdad? Entonces es un paciente con enfermedad avanzada, grave, muy grave, pero que no está paliativo terminal en ese momento y que había que hacer medidas paliativas todavía desde el punto de vista, a lo mejor una gastrostomía, a lo mejor la traqueotomía no se decidía porque es un evento agudo, tenía 3 o 4 días, etcétera. Entonces ahí podemos ver esto. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista ético nosotros? Pues la beneficencia, la no beneficencia, respetar la autonomía del paciente y la justicia, ¿no? Se deben tomar en consideración los principios de la bioética para nosotros atender este tipo de pacientes, y es una obligación para nosotros también encontrar a esos pacientes de forma temprana, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en diferentes países ya hay diferentes formas de cómo encontrar la atención paliativa de forma temprana, que era lo que platicábamos antes. Es decir, que, pues, por ejemplo, a lo mejor como ese paciente no tiene una enfermedad terminal en este momento porque no cumple con todos los criterios de disfunción orgánica cerebral ni de ningún otro órgano, sin embargo, es un paciente que tiene una atención paliativa temprana, ¿no? Entonces, la que se pretende implementar aquí en el hospital, pues es la escala de NECPAL 4.0, que son, la pregunta sorpresa es, ¿te sorprendería si el paciente falleciera entre los próximos 12 meses? Si la respuesta es sí, ¿verdad? Pues nosotros entonces ya sabemos que es un paciente que tenemos que firmar un consentimiento informado de atención paliativa temprana y que y citarlo por la consulta de cuidados paliativos para que, o bien ya meterlo nosotros en este programa de atención paliativa, ¿no? Entonces, ha sido utilizada para identificar pacientes en alto riesgo de muerte que podrían beneficiarse de servicio de atención paliativa. Es un screening, ¿verdad? Para este tipo de pacientes y es el gold estándar también para nosotros ver en algunos países cuándo son los pacientes candidatos a. Siempre que inicie un proceso de atención paliativa en el manual operativo que tienen ahora en el hospital, que Dani ya lo tiene y se va a encargar de explicárselos a ustedes, porque ustedes incluso pueden llenar los consentimientos de atención paliativa temprana o terminal, siempre tiene que haber una reunión familiar y esto implica comunicación, es decir, decirle en qué etapa de estas, ya vimos que hay enfermedad terminal, dentro de la enfermedad terminal hay una etapa preagónica y hay una etapa agónica y tenemos que a veces aprender a diferenciar cuáles son estas 3 cosas diferentes, porque dices, bueno, a mí se me hace que está terminal, pero tienes que escalarlo, hacer varias escalas para saber si realmente está terminal, o está en una etapa ya agónica, que es irreversible, o una etapa nada más preagónica, que es inferior a 3 meses, ¿no? Entonces, estas reuniones familiares nos ayudan a nosotros porque disminuye el número de ingresos hospitalarios o de los ingresos a la unidad de urgencias, ¿verdad? Aumenta la posibilidad de morir en un lugar deseado por el paciente, ya sea el hogar o bien el hospital, y participa también en el cuidado de tanto del paciente como de los familiares, inclusive de ustedes mismos, ¿no? Entonces, estas reuniones familiares son para información. ¿Qué debe de tener una correcta reunión familiar? Que es el primer paso para nosotros desarrollar una herramienta de comunicación con la familia, pues el preencuentro. Se reúne el personal médico, como lo hacen ustedes, para establecer un objetivo en las sesiones. Dicen, bueno, este es el paciente, vamos a homogenizar los criterios, la información, para nosotros dar el mismo información coherente con las familias. Es decir, si nosotros en la sesión no nos ponemos de acuerdo, pues a lo mejor la doctora Dani va a decir una cosa, ustedes otra, y no vamos a estar como que en el mismo canal todos y el paciente va a recibir una información en la cual nos vea de alguna forma inseguros o no sabiendo hacia dónde vamos, ¿verdad? Todos tenemos, por ejemplo, en este paciente que comentamos del accidente vascular cerebral, pues el paciente está muy grave, ¿sí? O sea, pero eso no quiere decir que esté terminal, pero sí quiere decir que en cualquier momento puede volverse terminal. Entonces, es un poco complejo, pero todos tenemos que estar, cuando vamos a dar la información al familiar, pues en el mismo canal, ¿no? Entonces,
siempre el preencuentro entre los médicos, preparar el escenario, es decir, darle información si se puede al paciente. En este caso, pues no se podía al paciente, pero sí a la familia, pues de preferencia que sea en una zona privada, invitar a otros profesionales, es decir, al médico tratante y el de paliativos, si es posible, si no nada más el de paliativos y el médico tratante se ponen de acuerdo en qué van a comentar con los familiares. Y bueno, cada miembro del equipo se tiene que presentar de alguna forma, y es fundamental en una reunión familiar establecer el objetivo de la información que voy a dar. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Decir que se va a hacer la tráquea. ¿Cuál va a ser, o sea, qué noticia es la que le voy a dar? Decir que es paliativo terminal, porque si no nos vamos a perder. Entonces, siempre que vayan a dar una información médica, una noticia, siempre hay que establecer cuál es el objetivo de la información que voy a dar en ese momento, porque si no, después tenemos miles de cosas o nunca terminaríamos la reunión, porque el paciente y la familia pues empieza con muchas dudas, ¿no? Entonces, desde el principio decir, bueno, el objetivo es decirles cuál es el paso a seguir, tal o tal o cual información, ¿verdad? Aclarar el pasado. Siempre aclarar el pasado se refiere a los antecedentes y la personalidad del paciente, porque a lo mejor ese paciente decía, bueno, yo no quiero terminar en un hospital, o yo no quiero, no sé, el antecedente también está casado, no está casado. Ya ven que llegan aquí muchas familiares, no, pues es que el paciente está solo, yo, pues sí, es mi familiar, pero ni lo conozco, ni convivía con él. O sea, tal parece que al final del día pareciera como que somos instituciones no hospitalarias, sino de beneficencia pública, que no lo somos, ¿verdad? O sea, beneficencia pública me refiero a que nosotros estamos para cuidar la salud del paciente o una buen desenlace desde el punto de vista de muerte, pero también la familia tiene que saber que tiene un papel como cuidador de ese paciente que ya no tiene un pronóstico de vida, o que tiene un pronóstico de vida limitado, porque mucha gente les ha tocado aquí que no se los quieren llevar a su casa. Dicen, no, es que yo trabajo, yo no puedo. Pues sí, pero este es un hospital, ¿sí me explico? O sea, no es. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros encontrar ese punto en donde cómo dar esta información que suena fuerte, pero que también es responsabilidad de la familia, pues cuidar a su familiar. Y pues facilitar el presente, establecer un ambiente de respeto y confianza en caso de haber conflictos entre familiares. A veces también les va a tocar muchas veces a ustedes decir, no, es que la mitad de la familia está de acuerdo en esto y la mitad de la familia está en otra cosa. Espérame, pues si aquí no es un ring, ustedes siempre que llamen a la gente a una reunión familiar, tienen que explicar que venga todo familiar que va a tener o que tiene injerencia. El paciente, cuando está consciente, puede decidir quién esté para recibir la información, y cuando ya no está consciente, ustedes decirle, bueno, mañana vamos a dar información, quiero que esté aquí toda la gente que quiere recibir la información, y inicialmente en la reunión familiar siempre designar quién va a ser el familiar que se encargue al final de tomar las decisiones o de seguir recibiendo la información, porque si no, nunca van a acabar. ¿Sí? O sea, es decir, siempre aclarar ahí en el momento de la reunión con quién se van a dirigir ustedes en el futuro, ¿no? Sí. ¿Es diferente el familiar que se va a ser responsable de los cuidados y el familiar que va a recibir la información, o si es conveniente que sea el mismo? Puede ser diferente, pero ahí en la reunión familiar lo puedes aclarar. Es decir, porque a veces, porque sabemos que aquí, por ejemplo, es algo digamos, ¿cómo se dice esto? De cultura en nuestro país, digamos. Por ejemplo, la soltera es la que va a cuidar, o sea, ¿sí me explico? O yo trabajo, yo no puedo. ¿Sí? Entonces, generalmente nosotros podemos sugerir cosas de que se pongan de acuerdo, porque después venimos con fenómenos de burnout, que los pacientes o los familiares ya están muy cansados de cuidar, etcétera. Entonces, podemos sugerir cosas, pero puede ser diferente, doctora. O sea, a veces el que cuida no es el que toma las decisiones, ¿sí? A veces ellos consensan, nada más ustedes que quede bien claro con la familia a quién van a dar la información. Buenos días. Entonces, siempre tienen que estar como conscientes de eso. Proporcionar información completa y precisa sobre el estado actual del paciente, síntomas y tratamientos. Pero acuérdense, siempre el objetivo de ese día de la información, o sea, de la noticia que quieren dar, porque si no, nos tendemos a perder o empezar a hablar, o el familiar forzarnos a hablar hasta de pronóstico, cuando a lo mejor ni nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, resolver diferencias entre médicos y familiares. Siempre recuerden que nunca hay que
hay que tratar siempre de mantener la ética porque siempre los familiares van a tratar de decir, no es que en la guardia anterior estaba otro doctor que no me dijo bien, que no me dijo, que no me ha... Y ustedes, no, pues sí, pues es que qué mal, pues entonces ya están facilitando una mala relación médico-paciente. Es decir, bueno, mire, yo no estaba en ese momento, vamos a centrarnos en el momento actual. Ajá, yo lo que le puedo responder es de esta situación de ahora. ¿Por qué? Porque entonces nosotros mismos empezamos a hacer una, eh, eh, digamos, secuencia de malos momentos entre nuestros compañeros, ¿no? Y realmente muchas veces no es que el doctor le dio mala información, sino que a lo mejor el paciente no estaba en ese momento en la... a veces sí, ¿verdad? Sí dan mala información, pero muchas veces es que el familiar tampoco está en el momento preciso para escuchar lo que quiere, o sea, o quiere escuchar lo que él quiere, ¿verdad? Proteger el futuro, preparar a la familia para el futuro. Es que puedes, como este paciente, pues está en una situación grave, es explicarle, ¿verdad? Siempre las explicaciones deben de ser como si estuvieras hablando con un niño de 10 años. Pónganse a practicar en la casa. Aunque lo oigan como ridículo, hay que practicar, ¿sí? O con su mamá, mamá, te voy a dar una información y tú dime qué entendiste. O sea, yo alguna vez que le dije a mi hijo, oye, hijo, si yo estuviera en tal situación, no, mamá, yo no quisiera que te murieras. Aunque, y si el doctor te, no, está loco, o sea, entonces dices tú, a veces la familia, sí me explico, escucha lo que quiere escuchar, ¿verdad? Cuando para ellos es estresante una situación por la que está pasando un ser querido. Entonces tenemos que estar bien conscientes de cómo explicar y practicar. Aunque lo oigan así, practíquenlo con su familia. A ver, si te dijera esto yo, ¿tú qué pensarías o tal? Porque también es bajarse el nivel a un niño de 10 años. Así es como deben darle información, porque a veces estamos, no, pues mire, le van a poner un catéter, paciente no sabe qué es catéter. Nosotros venimos al hospital todos los días, ¿verdad? ¿Sí? O le van a hacer una hemodiálisis, no, pues es que hay que cambiar todas esas palabras como si le estuvieras platicando a un niño de 10 años. Entonces, es decir, le vamos a hacer un cambio de su sangre de esta forma, porque así todos los desechos que tiene el cuerpo, o sea, de esa forma, porque si no, no les va a entender. Sí pueden mencionar hemodiálisis, pero explicar qué quiere decir eso de una forma que el paciente lo comprenda, ¿no? Y a lo mejor decir, y esta es una herramienta que utilizamos para el tratamiento, pero que no es definitiva. Nos va a ayudar en esto nada más. O sea, los límites, la expectativa del paciente siempre la tenemos que poner nosotros. Es decir, si nosotros no marcamos bien la expectativa, después tenemos gente enojada, ¿verdad? O sea, gente enojada que dice, pero ¿por qué? Pero es que ellos me dijeron que con esto iba a estar bien y sí me explico. Entonces, siempre explicar la expectativa y manteniendo la gravedad del paciente, porque luego dicen, a mí el doctor de la tarde me dijo que ya estaba mejor y luego se murió en el otro turno. ¿Sí? Entonces dice, pero ¿por qué si él me dijo, de seguro el doctor no le hizo bien algo? Entonces, no, su paciente y su familia está muy grave. Mejoró de acuerdo a su gravedad un poco o mejoró, pero eso no quiere decir que, sí, que no sea un paciente grave. Siempre tenemos que aclarar de una manera adecuada, ¿no? Entonces, siempre informar al paciente también cuando vamos a dar una información, muchas veces cuando el paciente sí está bien, por ejemplo, podemos tener un paciente oncológico que tenga, que le van a dar la noticia, tiene que estar informado, a lo mejor estar presente el paciente, siempre es mejor que el paciente esté en la reunión familiar a menos de que no sea posible o no se comunique, pues nada más con los familiares para la firma de consentimiento informado. Pero siempre tendría que estar y el paciente decidir quién va a estar en la reunión. Ese es el deber ser, digamos. Así debería de ser. Sin embargo, a veces, pues el paciente no puede decidirlo y nosotros hablamos a la familia, ¿no? Porque a veces el familiar no quiere, por ejemplo, nada más quiere compartirlo con la esposa y eso es, el paciente tiene que decidir. Pero ¿cómo le dices que decida? O sea, le dices, te voy a dar una noticia sobre tu estado de salud, ¿quién Por quieres ejemplo, que esté? sí, así de plano. O sea, voy a darte una noticia, ¿verdad? ¿Quién quieres que esté? Ajá. Y él te dice, no, pues tal persona, ok. De la evolución de tu enfermedad. Y ya. Siempre tenemos que ir. Las decisiones tomadas, médico familiar y del seguimiento de las actividades, pues acordadas que vamos a ver. Entonces, hay varios modelos de cómo darle información en medicina. Aquí no nos vamos a hablar de uno, pero hay muchísimos modelos y vamos a hablar desde el punto de vista de ustedes y desde el punto de vista de cómo pueden preparar el escenario. Y hay un modelo que se llama modelo. Fíjense ustedes en cuál se encuentran. Ustedes califíquense en cuál de estos modelos se encuentran para que lo vayan modificando a una forma más adecuada de realizarlo. Entonces, por ejemplo, el modelo no revelador es ocultar el diagnóstico y pronóstico al paciente. ¿Sí? Es en el supuesto
de que es apropiado que el médico decida lo que es mejor para el paciente. Los pacientes no quieren saber las malas noticias sobre ellos mismos y los pacientes necesitan ser protegidos de las malas noticias. Ese es el supuesto con el cual algunos médicos pues no quieren decir el diagnóstico y el pronóstico. Acuérdense siempre que vamos a tener un objetivo. O sea, por ejemplo, no sé, es un paciente que acaban de diagnosticar de un cáncer de mama. Pues no vamos a estar hablando de pronóstico todavía. Y a lo mejor ni nos va a tocar a nosotros, pero somos muy dados a dar toda la información, así a aventar todo. Entonces, eso hace y genera muchas confusiones, ¿sí? Entonces, el mantenerse en el punto en el que ustedes, mire, lo que le quiero decir es que su biopsia salió positiva para un cáncer tal. Oh, doctor, pero ¿qué va a pasar ahorita? O sea, ustedes tienen que estar, no, y porque les empiezan a preguntar del tratamiento y de tal y de tal. No, su médico oncólogo le va a dar esta información. Ahorita lo que me toca a mí es decirle, es un cáncer, esté tranquilo, el paso a seguir es esto. O sea, el objetivo bien, de lo que quieren decir. Si su objetivo era decirle que la biopsia salió positiva para algún cáncer, o que salió con un VIH positivo, o que esté embarazada o sea, sí, o sea, que a lo mejor para alguien es una mala noticia, ¿verdad? Pero digamos, es marcar bien cuál es el objetivo de la información que van a dar en ese momento, ¿no? Actitud paternalista, este tipo de modelo, y evita la participación del paciente en su propio tratamiento, porque pues le estás ocultando algo que le está sucediendo, ¿no? Con estos supuestos. El otro modelo es el modelo de entrega total de la información, de este que hablábamos. Involucra dar la información completa. Pues usted salió positivo en la biopsia, tiene un cáncer de mama de etapa 4, pero además, usted, pues tiene un índice de pronóstico de vida de 70% a 3 años. Entonces, todo lo están diciendo en ese momento. ¿Sí? Entonces es vertir demasiada información que va a generar que a lo mejor el paciente se asuste, ya no regrese cuando sí había una posibilidad de curación, aunque sea un porcentaje, etcétera, y entonces van a asustar al paciente y a la familia. El supuesto es que el paciente tiene derecho a recibir información completa acerca del mismo y por lo tanto el médico tiene la obligación de dársela. Todos los pacientes desean saber malas noticias respecto a ellos mismos y es apropiado para los pacientes determinar qué tratamiento es mejor para ellos, por lo tanto debería tener la información completa. Entregar rápidamente toda la información a un paciente que ya está asustado y confuso no parece ser propia ni útil. A mí me ha tocado pacientes a lo largo de mi carrera que vienen después de 7 años, que en la consulta general les dieron el resultado de una biopsia y dejaron de ir al hospital durante 7, 10 años y llegan con metástasis óseas de un cáncer de mama. Y dices, este paciente a lo mejor estaba en una etapa temprana porque o tenía un cáncer de bajo grado y no volvió porque se asustó. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado de lo que decimos y escoger muy bien cuál es el objetivo de nuestra consulta. El otro modelo es el modelo de entrega de información individualizada. En este modelo, la cantidad de información revelada es sometida a los deseos de cada paciente. A los deseos en lo que nosotros definamos que le vamos a dar de información. Implica un nivel de confianza y comunicación mutua con los pacientes. La toma de decisiones involucra a ambas partes, usando la experiencia y los conocimientos médicos del médico tratante en ese momento, así como el conocimiento del paciente respecto a sus propias necesidades y valores. Es un modelo paternalista y autónomo que permite que haya interacción de los pacientes dependiendo de la elección del paciente. Y este es el que se practica. Ajá, o sea, es ese que vamos a estar practicando constantemente, o sea, este modelo de entrega de información individualizada. O sea, vamos a tomar en cuenta también, por ejemplo, ya conocimos al paciente, ya lo hemos visto varias veces, sabemos que es un paciente con ciertos rasgos, etcétera, pues nosotros vamos midiendo ahí, ¿verdad? Qué información, etcétera. Bueno, y luego se supone que ese es el mejor modelo, ¿verdad? El entregar de forma individual y más la noticia, ¿no? Mala noticia, hay que recordar que mala noticia no, a lo mejor algo que implica ser una mala noticia, para mí, a quien se la voy a dar no es una mala noticia, ¿no? Entonces, mala noticia es para quien la recibe, no quien la da, ¿sí? O sea, el concepto de mala noticia, digamos, a lo mejor para mí puede ser algo fatalísimo tener que me vayan a poner un catéter y para el paciente es, pues me van a poner un tubito aquí para que no lo toma tan mal, ¿me explico? Entonces, la mala noticia depende depende de quién la recibe, no de nosotros. Entonces, cualquier información capaz de alterar drásticamente la visión de un paciente sobre su futuro, ¿qué genera? Sobre el futuro, ¿qué les genera a ustedes el futuro? Ansiedad,
¿verdad? Entonces, comunicar el diagnóstico terminal de una enfermedad, por ejemplo, informar el fracaso de un tratamiento empleado, es decir, no ha ido bien, etcétera. Explicar por qué la intubación orotraqueal no mejorará el pronóstico, ¿sí? Que no lo vean como ya ven que dicen aquí, negativa tratamiento, negativa intubación. ¿Cómo le suena eso? De entrada es algo negativo, porque dijimos negativa intubación. Espérame. Hay que explicar por qué no es bueno la intubación para ese paciente. Desde ahí el concepto de la hoja esa que hacen está mal, porque estamos hablando de una manera negativa sobre algo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, realmente no es, por ejemplo, en el consentimiento informado que tienen ahora aquí en el hospital, que es el que van a empezar a aplicar ahora, viene en un párrafo que ustedes tienen que poner personalizado al paciente que van a recibir, qué cosas son las que no se van a hacer exhaustivas. O sea, por ejemplo, si es un EBC como este paciente, que sabemos que está grave, no cumple con todos los criterios, ¿estaría indicado en este paciente intubarlo o no intubarlo? Digo, intubarlo, si cae en paro cardiorrespiratorio, ¿lo intubamos o no lo intubamos? Está difícil, ¿verdad? ¿Lo intubamos o no lo intubamos? Pues es un paciente que tiene un evento agudo. Sin embargo, ¿cómo estaba el previo? Decían que él hacía todo por él solo, por él mismo. Entonces, este es un evento agudo. Estrictamente hablando, sí, es un paciente que no sabemos cómo va a evolucionar, pero es su segundo o su tercera CB, no me acuerdo. O sea, creo que no sé si es el segundo o es el tercero. Tiene un deterioro cognitivo importante ahorita porque está en la etapa aguda. Sin embargo, puede irse a evolucionar bien, ¿sí? Ajá. La tráqueo, digo, no sabemos si la va a ocupar, está con ventilación espontánea, pero trae alto flujo, ¿verdad? Pues si no aguanta pues a lo mejor ahí sí ya está indicada la tráqueo, pero no a los 3 días de que tiene la CB, ¿me explico? Entonces, eso es lo que les digo que ustedes tienen que ir balanceando los tratamientos de forma paliativa de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Si es un paciente que tiene repetidos internamientos en los últimos 6 meses, más de 3, etcétera, por diferentes circunstancias, aunque no cumpla con todos los criterios de la disfunción de un órgano, ya sea riñón, pulmón, corazón, etcétera, pues eso también les va a servir a ustedes para tomar una decisión si en el consentimiento de atención paliativa ponen o sea, maniobras exhaustivas como intubación orotraqueal. Porque si es un paciente que ya ha tenido varios internamientos en los últimos 6 meses, pues es un paciente que a lo mejor no es necesario intubarlo, ¿me explico? ¿Sí? Pero si un paciente que es su primer evento isquémico, pues a lo mejor ahí sí, pero este ya tiene 3. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde ustedes empiezan a tratar de balancear las decisiones que van a tomar. ¿Okay? Entonces, explicar por qué la intubación orotraqueal no mejorará el pronóstico, o por ejemplo, una nutrición parenteral, también, ¿verdad? En un paciente como estos, ¿se la pongo o no se la pongo? Ahí es donde ustedes van a empezar a balancear los tratamientos. Explicar el alta por máximo beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Alta por máximo beneficio. ¿Qué es para ustedes máximo beneficio como para quién, verdad? O sea, ¿para quién será el máximo beneficio? Sí, aquí no manejan ese término de máximo beneficio. Alta por máximo beneficio. Achis, ¿qué es eso? Llegamos a un tope de beneficio Sí, hospitalario. ajá, sí, pero está muy, sí, claro, pero es muy, pues máximo beneficio para quién, para el hospital, para el paciente, o sea, como empleado mal el término, ¿verdad? Porque es un alta como de lavarse las manos, me suena a mí, ¿verdad? O sea, bueno, sí, porque no lo están mandando ni con los cuidados adecuados, ni nada. O sea, entonces ahí, en lugar de darte un máximo beneficio, a lo mejor con atención paliativa temprana, ¿verdad? Es un alta, pero para atención paliativa temprana. Vamos a seguir conteniéndote, pero por la consulta. No es necesario que vengas a urgencia. ¿Qué puede pasar? Nosotros sabemos, como médicos internistas o de cualquier área, con qué se puede complicar un paciente. Por ejemplo, un EBC, que es lo más frecuente que vi aquí ahorita esta semana que estuve con ustedes. ¿Con qué se puede complicar? Broncoaspiración, neumonía, úlceras por decúbito, otro EBC. Ajá. Entonces, ¿qué le digo al familiar? Pues cosas relacionadas con eso. Si usted no lo moviliza, va a hacerse este tipo de uso. Eso es por la consulta. Si tiene otras veces, ¿verdad? O tal, o sea, pues tenemos que tener firmado el consentimiento, puede venir con la doctora Dani, Dani le va a explicar que puede fallecer, etcétera, tal, 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 ¿sí me explico? ¿Qué puede pasar? Si puede broncoaspirarse, la alimentación de tal forma, o sea, más que cuestiones médicas, tenemos que explicar lo que pudiese suceder. O, por ejemplo, si es un cáncer de pulmón, ajá, que tuvo hemoptisis,
pues puede toser, sangre, porque si no vienen corriendo urgencias también, ¿verdad? Que sí van a llegar si no están, si no se van con el consentimiento informado de atención paliativa, porque a lo mejor ella los puede contener de mejor forma. Entonces, traten de firmar el máximo de consentimientos informados de atención paliativa para que esos pacientes vengan por la consulta, no por urgencia. Y ya Dani puede decir, bueno, es normal que sangre que va a tener, va a poner unas sábanas de color más oscuro en su cama, esto es normal, no se puede evitar de otra manera, vamos a darle a lo mejor, si ya no está glutiendo, pues hoy no se puede hacer nada, ¿verdad? O si le va a dar disinone, o qué le vamos a dar, ¿verdad? Ya Dani pondría ahí qué es lo que va a dar. Explicar el alta, también dan a conocer los posibles escenarios que se pueden presentar, que es lo que les estoy hablando, y cuánto tiempo le queda de vida. ¿Podemos determinar esto? Sí, con una escala podemos determinar, con varias escalas podemos, si cumple con los criterios de terminalidad, de acuerdo al órgano que le está. A veces son pacientes que tienen no todos los criterios para disfunción orgánica, por ejemplo, de pulmón o de riñón o de corazón, ¿verdad? Pero cumple con 2 o 3 disfunciones orgánicas no completas, pero que entre las 3 dices, bueno, ¿sí me explico? O sea, más aparte, caquético, anoréxico, o sea, con todos los criterios oncológicos y no oncológicos de enfermedad terminal, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer el índice de pronóstico de vida, ¿verdad? O hacer algunas escalas para determinar más o menos cuánto tiempo le queda de vida al paciente de una manera más exacta. Bueno, ¿qué barreras hay en la comunicación efectiva? Pues déficit de habilidades para valorar la necesidad de información y para facilitar la participación del paciente y su familia en la toma de decisiones. Tendencia a interpretar los deseos y las necesidades de los pacientes. La idea errónea de si el paciente quiere, ya preguntará. No sé, siempre hay que como aclarar, ¿verdad? El sentimiento de ser considerado responsable del fracaso de la curación. O sea, los médicos a veces dicen, no, es que a lo mejor se sienten de alguna forma mal. Siempre hay que, lo que les decía en la sesión pasada, que ustedes también tienen que tener una preparación tanto emocional como espiritual para saber cuál es su límite como médicos, en el cual hasta ahí llegan, porque somos seres humanos iguales que todos los que vienen a consultar aquí, pero con un conocimiento extra de un área que es la medicina, ¿no? Entonces también tenemos un límite, si no seríamos todopoderosos, y pues no somos, ¿verdad? La creencia de que la información producirá un mayor daño al enfermo o la incertidumbre acerca de determinados aspectos como diagnóstico o el pronóstico del paciente. Siempre que hablen de pronóstico, hablen en rango de probabilidad. Es decir, no 70, no 80, pero decir, mire, si este es ninguna posibilidad y esta es la máxima posibilidad, pues su familiar se encuentra más cercano a este. Y así no estás diciendo ni 70, ni 80, ni tal, pero hablas en rango de probabilidad y quizás él comprenda mejor el familiar, ¿verdad? O el propio paciente, ¿verdad? Usted está a la mitad o usted está más cercano a mayor probabilidad de desarrollar, no sé, X cosa que le vayan a decir, ¿no? O menos, o para que entiendan, ¿no? ¿Cómo dar una noticia mala? Pues hay protocolos, ¿verdad? Vamos a hablar nada más de sería, este protocolo tiene 6 etapas. La primera etapa es preparar el contexto físico, ¿verdad? En un entorno adecuado, cómo se encuentra hoy, cómo se siente, qué siente hoy, se siente hoy lo suficientemente bien para hablar un rato, ¿verdad? Porque a lo mejor fue en ese rato tiene mucho dolor y ustedes quieren darle una noticia y no va a poder ser posible. Entonces, un poco esta es la primera etapa, ¿verdad? Preguntar cómo se encuentra y si está bien para hablar. La segunda etapa es averiguar cuánto sabe el paciente. A veces decimos, no, están los familiares atrás del paciente. No le diga y no le vaya a decir. Y por favor no le digas que él no sabe y es que tal y tú, pues, ¿ok? Y luego se enojan, ¿verdad? O sea, es que ya le dije que no, porque le quiere decir y que, bueno. Entonces tú llegas ahí, ¿verdad? Haciendo un interrogatorio indirecto, eh, te das cuenta que el paciente sabe todo. Entonces, ¿qué piensa usted sobre este problema? ¿Verdad? Sobre su dolor en el pecho. ¿Y por qué cree que es? No, pues es que a veces te dicen, pues me dijeron que tengo que una bolita. ¿Y de qué es la bolita? No, pues no, no me han dicho. Ah, ¿y usted de qué cree que sea? Yo pienso que es cáncer. O sea, ok. Porque me están llevando con el oncólogo. ¿O por qué van con el oncólogo? No sé, los que ven cáncer, pues yo creo que sí tengo cáncer. O sea, ellos mismos. Si tú empiezas a preguntarles así, ellos saben perfectamente. Además, yo siento, es muy angustiante para el paciente que si tú no le das una información adecuada, no averiguas, el paciente dice, es que yo lo que he notado, doctor, es que todos dicen que estoy mejor y yo cada día me siento peor y puedo moverme, vemos. Pues sí, es que imagínate que te estén engañando de esa forma. O me dicen que no tengo nada y yo me siento súper mal, me explico. Entonces, hey, ¿cómo ve usted esto de grave? Pues yo, mire, muchos te dicen,
también. Yo estoy listo para irme en cualquier momento, o sea, que ya saben o prevén que van a fallecer, ¿no? O que está muy grave la situación, ¿sí? Que dicen, no, pues, porque cuando les hace esa pregunta, ¿cómo ve usted este problema que tiene de grave? Pues yo estoy bien en paz con Dios, te dice. O sea, que sí prevén que es algo grave, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted, y usted por qué cree que le han hecho todas estas pruebas? Entonces, los pacientes saben más a veces de lo que uno intuye. Y la misma familia se da cuenta en ese momento que el paciente ya sabe, hablando tú enfrente de ellos, y ellos dicen, no, pues ya sabía, ni sabíamos, o algo, ¿verdad? El otro, tercera etapa es encontrar lo que el paciente quiere saber. O sea, es la invitación a compartir el conocimiento. Si esto se convirtiera por casualidad en algo grave, ¿le gustaría saberlo exactamente? Eso directamente lo pueden preguntar. ¿A usted le gustaría saber cuál es su enfermedad y cómo se encuentra en este momento? Puede ser que alguien te diga que no. Muy bien, no quiere. Pero de verdad que arriba del 95, 98% de los pacientes quieren saber qué les pasa. ¿Sí? Entonces, y puedes preguntarlo directamente en esta tercera etapa. ¿Le gustaría saber de qué está enfermo y la gravedad de su enfermedad? Así. ¿Le gustaría que le explicara todos los detalles sobre su problema o hay alguien más a quien le gustaría que se lo contara? También. Lo que decíamos ahorita de quién estaba en la reunión. O sea, directamente, ¿no? Esta es la cuarta etapa de compartir la información. Si el paciente en la anterior fase ha expresado su deseo de compartir toda la información, procederemos a ello. Si el paciente lo negó, pasaremos a discutir el plan terapéutico. ¿Ok? Entonces aquí es el doble papel, conocimiento del proceso y el diálogo terapéutico, ¿verdad? La quinta etapa es responder a los sentimientos del paciente, a las emociones del paciente. Eso nos corresponde a nosotros saber identificar y reconocer las relaciones de los pacientes o las reacciones, perdón, de los pacientes. Es decir, si el paciente hace un silencio, ajá, o demostrar empatía no verbal nosotros tocando al paciente, ¿verdad? O estrechando su mano, ¿sí? O sonriendo, ¿verdad? Escuchándolos, porque a veces llegamos a hable, y el paciente no lo escuchamos, de qué necesidad, y a lo mejor el paciente, tú le estás diciendo, no, sí, en rango prioridad ya se va a morir, o no se va a morir, ¿verdad? Pero está más cercano a la muerte, siempre hay que hablar las palabras como deben de ser, ¿sí? En todo lo que hagamos, y en paliativos más. Muerte es muerte, ¿sí? O sea, no de que, mire, se va a ir quedando dormido, no. O sea, va a fallecer en algún momento, usted se encuentra más cercano a su fallecimiento. Ajá. También tratando de ser empático, ¿no? Pero al principio cuesta a nosotros decir esa palabra. O sea, les cuesta, ¿verdad? O ustedes salen y dicen, no, pues es que cayó en paro y no. Pues tenemos que empezar ahí. Respeto al paciente y escucharlo, ¿verdad? A que a veces estamos nosotros explicando todo y él lo que quería era preguntarnos si podía ir al baño. O puedo hacer pipí o, ¿verdad? Nos les ha tocado que a veces ustedes están explicando algo acá y el paciente, bueno, pero ¿cuándo voy a poder comer? Y tú, ¿verdad? Entonces eso también. La sexta etapa es la planificación y el seguimiento del proceso. Hay que sintetizar siempre al final de la información las metas de tratamiento, la planificación y seguimiento. Debe ser consensuado por ambos, ¿verdad? Por nosotros y por ellos. El profesional debe dejar claro al paciente que siempre estará a su disposición para lo que necesite. Acuérdense siempre de decirle, bueno, yo siempre, eso los va a ayudar siempre a ustedes a estar seguros. Ya ven que ahora los seguros estos de demandas médico-legales, ¿no? Que hay, que todos nos obligan a tener un seguro de protección. Pero yo estoy segura que si ustedes le aseguraran al paciente que siempre van a estar con él, no se necesitaría eso, porque ustedes realmente quieren hacer un bien al paciente siempre. O ustedes siempre llegan, ay, no, este paciente me lo quiero fregar. O este paciente ya quiero que se muera porque ya me hartó. Pues no, ¿verdad? Pues eso no lo hacen, ¿sí? O sea, ustedes llegan y siempre tienen hacer un bien para el paciente, ¿no? Sí, cualquier médico quiere un bien o un beneficio para su paciente. Entonces, realmente si ustedes le aseguran a ese paciente que siempre van a estar con él, independientemente de que su pronóstico sea malo, lo van a acompañar hasta el final y van a tratar de ayudarle a resolver sus dudas. Entonces, siempre verificar las redes de apoyo familiar, del apoyo social a través de trabajo social, evitar falsas esperanzas,
O sea, o a mí, no sé si a ustedes, pero a mí me choca lo de lucha contra el cáncer, como si fuera tu igual. Ajá, si es algo que no puedes controlar, ¿verdad? O sea, pues no estás luchando, o sea, o échale ganas y el paciente, o sea, ¿sí? Entonces, a lo mejor cuidar y cambiar nuestros comentarios a algo más acertado, como voy a estar contigo, aquí voy a estar si necesitas algo, mañana te doy la vuelta, o sea, eso es más confortable que decir que le échale ganas y tú pesando 30 kilos, ¿verdad? O sea, o tipo esto que les comento de dar una falsa esperanza. Vamos a ver que mañana vas a estar súper mega bien, pues, ¿no? O sea, si sabes que no es así, ¿sí? Resumir y aclarar dudas, ¿no? Bueno, este, por ejemplo, es un paciente, ajá, que es, vamos a hacer unas preguntas a ustedes, es un caso clínico, heredofamiliares negados, antideses patológicos negados, ginecobstétricos 5 gestaciones, 3 partos vaginales y 2 abortos espontáneos. Consultó en una clínica de atención primaria donde se diagnosticó de embarazo, lo cual la paciente manifestó su decisión de interrumpirlo. Se le planteó la posibilidad de esa alternativa sin ofrecer información adicional. La mujer ingirió una asociación de estradiol con progestágenos por 3 días, seguida por infusiones de agua que no especificó durante 5 días. 3 días más tarde instaló fiebre, dolor hipogástrico, tipo cólico, vómitos y diarrea y se automedicó con ácido acetilsalicílico y acitromicina. Se agravó rápidamente presentando una disfunción orgánica múltiple, cardiovascular, hematológica, hepática y renal. Se inició antibioticoterapia empírica y se realizó un legrado evacuador. En sala de cuidados intensivos se instaló anuria, síndrome de distrés respiratorio severo, acidosis metabólica, insuficiencia hepática y compromiso hemodinámico. Se intentó el salvataje quirúrgico mediante la histerectomía y ligadura de vena cava inferior, falleciendo en el acto operatorio. Bueno. Y bueno, el resumen, ajá, de lo que habíamos comentado, de lo que tenemos que hacer durante este protocolo de SPICS. Siempre hay que tener paciencia, tiempo, empatía y respeto para el paciente y para poder darle la información. Bueno,